Bienvenidos en esta oportunidad, estudiantes de primer año de bachillerato, a una nueva clase de matemática. En esta unidad número 7 hemos estado estudiando los vectores y las operaciones que podemos realizar con ellos. Y en clases anteriores hemos visto cómo se pueden ubicar los vectores como coordenadas, al igual que cuando lo hacemos y buscamos en un mapa una ciudad o un pueblo y esta tiene sus respectivas coordenadas. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase 1.5 de primer año de bachillerato, titulada Operaciones con vectores en coordenadas. El problema inicial nos invita a pensar en las siguientes situaciones. Determina las coordenadas de los siguientes vectores en las bases y j. Y tenemos la siguiente imagen que nos muestra el vector y también el vector j. Y para eso nos pide que hagamos las siguientes operaciones. El vector OA, determinarlo en las coordenadas, el vector OB, el vector OA más OB, el vector OA menos OB, dos veces el vector OB y también un tercio del vector OA. Entonces, para empezar con el primer literal que nos pide resolver el vector OA, vamos a ubicar este plano con paralelogramos como se muestra en esta figura y observemos que el vector OA, entonces vamos a ubicar este punto O y el punto A. El primero que vamos a ubicar es un vector I que va hacia la derecha y posteriormente necesitamos un vector J, uno más y serían 3. Entonces quiere decir que el vector OA lo podemos escribir en coordenadas como el vector OI más 3 veces el vector 3J. Y claro está, esto lo podemos escribir en un par ordenado que sería de la forma 1,3, lo cual significa una unidad a la derecha y 3 unidades hacia arriba y ya tenemos nuestro vector en las coordenadas. También el vector OB entonces nos quedaría de la siguiente forma. Siempre utilizando nuestro paralelogramo vamos a ubicar el punto O y vamos a ubicar el punto B y observemos que en este caso vamos a necesitar entonces ubicar dos vectores I hacia la derecha y luego un vector J hacia arriba. Entonces este vector OB lo podemos escribir en coordenadas como dos veces el vector I más una vez el vector J. Y esto, claro está, lo podemos escribir en una coordenada como un par ordenado. Este quedaría de la forma 2,1, lo cual significa que desde el punto de inicio entonces nos dirigimos 2 unidades a la derecha y una hacia arriba. El literal C nos pide la siguiente operación, la suma del vector OA más la suma del vector OB. Entonces para esto vamos a ubicar el punto de inicio, que es el punto O, luego el punto B y el vector A. Entonces el vector OA está ubicado, como acaba de aparecer en este sector color rojo, y el vector OB. Para esto entonces tenemos que trasladar este vector OA, lo vamos a trasladar al punto de final del vector OB y ahora que ya los tenemos uno a continuación del otro, desde el punto de inicio hasta el punto de final necesitamos la suma. Para entonces esta suma del vector OA más el vector OB, entonces primero vamos a ubicar el vector OB que dijimos que era 2i más j y luego el vector OA, entonces que es I más 3J como está mostrándose aquí en la pantalla. Esto, claro, podemos hacerlo como una suma vectorial, ya que estamos teniendo estos segmentos dirigidos, entonces como resultado nos daría la respuesta 3 veces el vector I, que son los desplazamientos que hemos hecho, más 4 veces el vector J. Observen que es la suma directa de este 2i más este vector I y un vector J más 3 vectores J que llegamos a 4. Esto lo podríamos escribir como un par ordenado en coordenadas y nos quedaría de la forma 3,4. Entonces podemos observar que para hallar la suma nos hemos trasladado 3 unidades a la derecha, este 3 es la suma de 2 más 1, y luego 4 unidades hacia arriba, y este 4 es la suma de este 1 más este 3. Ahora en el literal D nos piden hacer la operación el vector OA menos el vector OB.
Entonces en nuestro paralelogramo que estamos utilizando vamos a ubicar el punto O y el punto A y el punto B para ubicar el vector OB y también el vector OA. Ahora en este caso veamos que necesitamos el opuesto del vector OB. Entonces para hacer esta operación vamos a ubicar en sentido opuesto el vector OB que sería menos OB y entonces lo vamos a trasladar al punto de final del vector OA, que es el que nosotros queremos hacer. Entonces al ubicar ahora sí las coordenadas para hacer esta operación tenemos que el vector OA es un vector I más 3 vectores J. Aquí lo tenemos. Y a continuación vamos a restarle las coordenadas del vector OB, que sería 2I más J. Aquí lo tenemos. Este signo menos hace entonces que se multiplique como un producto escalar por menos 1 y entonces I menos 2I nos queda menos un vector J y 3 vectores J menos 1J me quedan 2 vectores J positivos. La suma entonces está ubicado aquí, ¿verdad? Quiere decir que desde el punto de inicio tomamos un vector negativo opuesto a J hacia la izquierda y luego dos vectores J hacia arriba. Y coincide con lo que hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Que la diferencia sería la unión desde el punto de inicio con el punto de final de la operación. Si este es el vector OA, OB, perdón, que nosotros colocamos opuesto, entonces este sería su punto final y este sería su punto de inicio. Y claro está, ¿verdad? Estas coordenadas las podemos escribir como un par ordenado, lo cual nos quedaría de la forma menos 1,2. Ahora en el literal E nos pedían escribir la operación dos veces el vector OB. Entonces el vector OB lo hemos ubicado en esta forma. Dijimos que el par ordenado era 2,1 y a continuación entonces lo vamos a multiplicar por 2. Serían otras dos veces a la derecha y una vez hacia arriba. Entonces quiere decir que esto va a ser el doble de las coordenadas 2i más j. Y este producto escalar nosotros ya lo podemos hacer, que quedaría escrito de la forma 4 vectores i más 2 vectores j. Quiere decir que entonces el producto escalar dos veces el vector OB nos quedaría desde el punto de inicio O hasta este punto final. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese nuevo vector? Entonces estos van a ser 4,2, 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Para finalizar nos piden ubicar un tercio del vector OA. Este también es un producto escalar, pero lo que va a hacer es que va a comprimir el vector OA. Entonces el vector OA lo tenemos ubicado en esta forma. Dijimos que sus coordenadas eran 1,3 y entonces si queremos multiplicarlo por un tercio, el par ordenado, que es 1,3, queda multiplicado por este número. Obtendríamos como respuesta un tercio del vector i más un tercio de 3, que viene a ser 1, que está tácito aquí, ¿verdad? No lo hemos escrito. Entonces este nuevo vector que nosotros estamos encontrando tendría como coordenadas un tercio, 1. Y observen que queda ahí ubicado en esta forma. Así entonces, a manera de conclusión, podemos decir que dados dos vectores u y v con coordenadas el vector u, x, y el vector v, x, y, con este apóstrofe, entonces un número real r se cumple que si nosotros hacemos la suma, entonces es como que nosotros sumemos los valores de x, la suma de los valores de y. Y claro, vamos a respetar la ley de signos para llegar a la respuesta. Si nosotros hacemos la resta de vectores, es como que nosotros estemos restando los componentes de x, respetando, ¿verdad?, el valor de x de u menos el valor de v, el valor en y de u menos el valor en y del vector v. Y si hacemos un producto escalar, entonces este número, que es el que está multiplicando el vector, significa que va a multiplicar tanto al valor de x como al valor de y en el par ordenado. Entonces, ahora ustedes pueden aplicar estos conocimientos en los ejercicios que les propone su libro de texto, esperando que este video les haya ayudado a comprender mejor las operaciones con vectores. Nos vemos en la próxima.